Pues el día de hoy nosotros vamos a estar hablando acerca de la oración, refiriéndonos al texto de Santiago 5:16. Entonces vamos a ir a nuestra Biblia, amén, y vamos a buscar el libro de Santiago. Para los que no saben, está en el Nuevo Testamento, que antes de Hebreos, Santiago, versículo 5, capítulo 16. Cuando ya lo tenemos, podemos decir un fuerte amén para saber que usted ya está ahí listo con la palabra de Dios. Tenemos muy bien. Vamos entonces a orar, póngase de pie, vamos a leer, póngase de pie para darle lectura a la palabra de Dios. Vamos a leer únicamente el verso 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos en voz fuerte, por favor, leamos la palabra de Dios. Por tanto, vamos hermanos, leamos. Fuerte. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. En esta versión dice, por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Amén. Esta es la Reina Valera revisada. Podemos sentarnos. Tenemos que practicar leer la Biblia, hermanos, porque no creo que ustedes no sepan leer. Todos aquí sabemos leer, ¿verdad? Entonces hay que leer la palabra. Recuérdense que algo que nos decía el pastor en la enseñanza del miércoles es de que la oración viene, ¿qué? La fe, viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Queremos tener fe, pero no leemos la palabra, y no es una lectura silenciosa, sino que para aumentar nuestra fe tenemos que leerla, que nuestros oídos escuchen la palabra de Dios. Bueno, Santiago 5:16 nos habla acerca de la oración. Nuestro tema el día de hoy es una oración eficaz. Yo sé que todos nosotros como cristianos oramos, quizá no. A veces no oramos ni para levantarnos ni para acostarnos, o no oramos ni para agradecer el plato de comida que tenemos enfrente. Cuando sentimos ya hemos terminado y nos recordamos que no oramos, ¿verdad? Y es una práctica que nosotros debemos de tener, porque antes de que usted se lleve el alimento a la boca, tenemos que agradecer quién nos la dio. Tenemos que recordar que lo que usted tiene en su mano, lo que usted tiene enfrente, se lo dio el Señor. ¿Qué manera de ser agradecidos que elevando una oración? Por la mañana es bueno que nosotros oremos. ¿Por qué? Porque nos ponemos en las manos de Dios. Porque reconocemos que el que nos dio la vida es Dios, y que si abrimos nuestros ojos es por su amor y su misericordia. ¿Y qué manera más grande de ser agradecidos con Él que orando? Que dirigiéndonos a Él y diciéndole gracias porque pude abrir mis ojos, a quienes ya no. Usted y yo sabemos testimonios de gente que se duerme y ya no despierta. Qué maravilloso es que usted y yo antes de dormir le demos gracias a Dios porque nos dio todo un día, muchas horas en las cuales pudimos acercarnos a Él, en las cuales pudimos hacer la obra que Él quería, trabajamos, nos reunimos, recibimos palabra, o simplemente pues estuvimos con la familia. Pero es parte de, amén, es parte de lo que nosotros debemos de ser agradecidos a Dios. Amén. Pero a veces no reconocemos o no recordamos que debemos de darle gracias a Dios, y nos dormimos como que nada pasó, y no sabemos reconocer que es por la gracia y la misericordia de Dios que regresamos a nuestros hogares con bien y que podemos descansar y que tenemos un lugar donde estar. Eso es parte de nuestro agradecimiento, y nosotros como cristianos debemos de tomar eso como parte de nuestra vida, la oración. Pero Santiago aquí nos está hablando de una oración diferente. Santiago aquí se está refiriendo a una oración eficaz. ¿Usted sabe qué es una oración eficaz? ¿Usted sabe cómo es que usted y yo podemos tener una oración eficaz?
La oración eficaz, hermano, no es aquella en la que usted grita, la que usted llora, la que usted toma de 5 o 6 horas. No hablo de ese tipo de oración. Hablo de una oración eficaz. ¿Qué entiende usted cuando escucha la palabra eficaz? ¿Eficiente? ¿Los demás? Poderosa. ¿Poderosa? Sin obstáculos. Sin obstáculos. Una oración eficaz nosotros podemos tomarla como una oración que se hizo bien, ¿verdad? Una oración que sí va a ser contestada. La verdad, hermanos, tenemos que ser sinceros que cuando nosotros oramos, ¿por qué oramos? Porque esperamos recibir lo que estamos pidiendo. Oramos porque deseamos recibir lo que pedimos. Por eso es que oramos. Y oramos porque reconocemos que Dios puede hacerlo. Pero oramos porque necesitamos algo. Esa es la verdad. Oramos porque necesitamos algo y sabemos que Dios nos lo puede dar. Pues antes de entrar de lleno a este tema, tenemos que conocer el contexto de ese texto para poder entender por qué Santiago nos habló de esa manera. Entonces vamos a leer desde el verso 13, vamos a leer 13, 14 y 15. Yo quiero que usted esté muy atento y que pues vaya recibiendo la revelación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Dice en el versículo 13 de Santiago 5, ¿está afligido alguno entre nosotros? ¿Qué dice? A la oración. Que ore, ¿verdad? ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Y oren por él. Que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora es el versículo 15. Y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Entonces ya viene el verso 16 en donde nos dice que confesemos nuestros pecados los unos a los otros y que también dice oremos los unos por los otros para que seamos ¿qué? Sanados. La ferviente oración o la oración eficaz del justo puede mucho. Leyendo todo el contexto, ¿qué es lo que usted más recibe de esos versículos? ¿Será que a través de estos versículos la palabra de Dios nos está diciendo que vamos a recibir todo lo que pedimos? Es una pregunta. No. No nos habla de eso. Nos está diciendo que nos está llamando a la oración. Nos está diciendo, ¿están enfermos? Oren. ¿Están enfermos? Vayan y busquen oración. ¿Se sienten tristes? Alaben. ¿Se sienten mal? ¿Qué nos está diciendo estos textos? Que en cualquier momento de nuestra vida, cuando tengamos problemas, cuando tengamos enfermedad, sufrimiento o pecado, Dios está dispuesto a escucharnos. Este contexto nos habla y Santiago nos está haciendo un llamado a la oración en todo momento y nos muestra el resultado que hay cuando nosotros lo hacemos. Ahí nos está diciendo en qué momento nosotros debemos de orar. Entonces, lo que está diciendo Santiago es, oren. Vamos, oremos. Porque hay un resultado cuando nosotros le oramos al Señor. Santiago nos enseña que cuando el creyente se ve rodeado de problemas, de enfermedades, aún de pecado, Dios está dispuesto a escuchar la oración de sus hijos. Cuando Santiago nos dice que si alguno está enfermo, que ore, que busque a los ancianos, que oremos los unos por los otros para que nuestros pecados sean perdonados y seamos sanados, Santiago nos está diciendo, en cualquier situación de nuestra vida, oren porque Dios los va a escuchar. Oren porque Dios está ahí presto a escuchar a sus hijos cuando oran. Por eso les decía que la oración eficaz no es aquella en la que usted se pasa llorando todo el tiempo,
la cual usted se pasa gritando todo el tiempo. La oración, ahorita vamos a ir viendo a qué se refiere en sí la oración eficaz. ¿De qué manera usted y yo estamos orando? La oración no quiere decir de que cada vez que usted quiera algo lo va a recibir, porque usted sabe que no es así. La otra vez, no sé si recuerdan el tema de que las respuestas de Dios. Las respuestas de Dios son sí, no y todavía no es el tiempo, ¿verdad? O que hay que esperar. Son 3 maneras en las cuales Dios nos va a responder. Y la oración funciona de esa manera. Van a haber 3 respuestas en la oración a lo que usted pide. Le va a decir sí, le va a decir no, un rotundo no. Recuérdese que cuando Dios dice no, es no, ni porque usted quiera convencerlo, no es un no. Pero también va a haber un momento en el que Dios le va a decir, es que todavía falta, ¿verdad? No es el tiempo. Pero algo que nosotros vemos a través de este texto, hermanos, es que Él está dispuesto a escucharnos. Amén. Si la oración sana, si la oración restaura, porque ahí dice que restaurará, que sanará al enfermo, que si hubiere cometido pecado le serán perdonados, que ayuda en el momento a los hermanos que están sufriendo pecado, entonces ¿qué debemos hacer? Orar. Si la oración hace todo esto que está diciendo Santiago, entonces oren. Santiago le está diciendo a la iglesia, si vemos que aquí cuando la gente está enferma y ora, cuando la gente está en pecado y pide perdón y Dios los perdona, cuando la gente viene y perdona a aquel que le ofendió, ¿y qué dice? Que es sanado su corazón. Entonces Santiago nos dice, oren. Entonces oremos, porque la oración es la que va a traer un resultado a nuestra vida. Nosotros no podemos esperar que Dios responda algo sin que usted ore, sin que usted le pida. Dios usted piensa que Él es como los adivinos, ¿va? Si usted se lo pide, se lo va a dar. No, Él busca una relación con su pueblo. Dios busca que usted y yo tengamos una relación con Él. Por eso es la oración. Porque la oración, ¿qué es? Es hablar con Dios. Y cuando hablamos con Dios, ¿qué estamos teniendo? Estamos teniendo una relación con Él. Estamos conociéndolo. Nos estamos dirigiendo a Él. El cristiano que no ora no tiene una relación con Dios. Un cristiano que no ora no conoce a Dios. Sophie leía un texto antes de empezar la alabanza, donde Jesús le dice, la hora viene y ahora es, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ellos son, así es como Dios quiere que se lo adoren. Pero antes, unos textos antes, Dios le habla a una mujer y le dice, ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos. Usted y yo adoramos a quien conocemos. Usted y yo oramos al que conocemos. Pero si usted no ora, ¿cómo va a conocer a Dios? Si usted no se dirige a Él, ¿cómo va a entender los pensamientos de Dios? A veces leemos la Biblia y ¿qué pasa? Nos aburre, nos da sueño o no la entendemos. ¿Por qué? Porque no oramos. ¿Por qué? Porque no tenemos una comunión con Dios, porque no le conocemos. Entonces no podemos desarrollar la sabiduría y el entendimiento de la palabra porque no tenemos una relación con Él. Aún dice Job, de oídas yo te había oído. Yo te conocía de lejos, pero ahora mis ojos te ven. Y la Biblia dice también, no dice que nosotros a veces ¿qué? Adoramos solo de dientes. ¿De qué? De dientes para afuera, de labios para afuera, pero nuestro corazón está lejos. A veces nuestras oraciones son así. Nuestras oraciones son que aquí está la presencia de Dios y usted está hasta por allá y a veces medio se oye. ¿Por qué? Porque no es una oración ferviente. Porque no es una oración en la cual usted está buscando la presencia de Dios y porque oramos de una manera equivocada. Pero ¿qué nos quiere enseñar el libro de Santiago hoy? Que hay una oración eficaz. Que hay una oración que sí nos va a dar resultados. Pero la oración eficaz, hermanos, no es aquella en la cual usted piense que va a recibir todo lo que pide. ¿Por qué? Porque vamos a conocer 4 puntos de la oración eficaz. 4 puntos en las cuales nosotros vamos a saber cómo poder hacer una oración eficaz. De qué manera usted y yo a la hora de orar
nuestra oración puede ser eficaz, que nuestra oración va a ser bien escuchada y nuestra oración va a cumplir el resultado, va a obtener un resultado deseable. También nosotros hemos orado y no recibimos lo que pedimos porque nuestra oración no ha sido eficaz. Nuestra oración no ha sido como debe de ser. Usted no va a venir adelante de Dios y le va a orar: Señor, oh Dios, tú que estás allá en el cielo, pues no mucho me conoces porque pues yo no mucho te hablo, pero aquí estoy y yo soy fulanito de tal o soy fulanita de tal y te acuerdas de mí. No, no es así. La oración eficaz es aquella que nosotros, punto número 1, la oración eficaz dice se hace en fe. Pastor Héctor ha estado hablando acerca de la fe. Yo no sé si usted ha puesto atención, pero él se ha referido mucho a la fe. Porque la vida del creyente es fe, no es por vista. Si usted como cristiano quiere vivir por vista, entonces no es la fe. Recuérdese que el evangelio es fe, la salvación es por fe. Nuestra vida con el Señor es por fe. Porque usted se va a poner a decir: es que yo creo que Dios no existe porque yo no lo miro, entonces no hay fe. Yo me recuerdo que mi hijo hace unos 2 años tal vez o 3 años me hablaba acerca del Jesús de mentiras, porque él me decía: mami, el Jesús de mentiras. ¿Cuál Jesús de mentiras? Sí, porque Jesús es de mentiras. ¿Por qué es de mentiras? Porque yo no lo miro, yo nunca lo he visto. Tenía creo que 6, 7 años, 8 años, ya estaba grande. Pero igual, él como no lo veía, decía que no era real. Él sentía que todo lo que le enseñaban en las clases dominicales era como una historia de alguien. Pero a veces nuestra vida, hermanos, si nosotros oramos así, no vamos a tener un resultado. Por eso dice que la oración eficaz se hace en fe. O sea, tenemos que tener fe cuando nos acercamos a Dios. Dice Santiago, ahí mismo vamos a leer en el capítulo 1, versículo 5, 1:5 al 8 dice: y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Dice el 6, ponga atención: pero pida con fe. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Pedir con fe, no dudando nada. Esa es la fe. La fe no duda. Porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Miren, hermanos, solo con ese texto yo tengo para aquí hablar toda la mañana. El hombre inconstante o de doble ánimo es que inestable en todos sus caminos. Dice aquí, si usted no va a orar con fe, olvídese que va a recibir algo. Olvídese. Si usted no tiene fe, de balde su oración. Si usted ora creyendo que no lo va a recibir, mejor no ore. Porque para tener una oración eficaz debe de hacerlo en fe. En fe. Recuerdo el texto, Héctor nos hablaba acerca de que en Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe, que es real. Todos los que nos acercamos a Dios tenemos que tener bien claro que Él es real. El hecho que físicamente usted y yo no lo veamos no quiere decir de que no exista. Él es real. Mi hijo decía Jesús de mentiras porque él no lo veía, pero con el tiempo él fue entendiendo cómo se mueve en el ambiente espiritual por la fe. Era un niño, pero hoy entiende de qué manera es que nosotros creemos en Dios. Usted tiene que, cuando orar, ore con fe. No ore a saber si Dios me va a escuchar, saber si realmente Dios me escuchó, y va a dudar, porque dice aquí que la fe no es la que duda.
dice, leímos en el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada. No dudando. Por eso nos han enseñado, y es bueno recalcar, que nosotros creamos como un niño. Cuando un niño viene y le pide algo a su papá o a su mamá, él no cree que no lo va a recibir, o que su papá no tiene o su mamá no tiene. Él solo dice, yo quiero esto. Pero él se acerca con confianza, con seguridad, sabe que le va a pedir y que lo va a recibir. Y hay niños que ya saben bien que a veces no se les va a dar, porque no todo se les da a los niños, pero sin embargo, ellos no por eso no piden. Ellos se acercan con libertad y le dicen, papá o mami, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y tal vez ya saben que, porque mi hijo a veces me pide un helado a las 8 de la noche, 9 de la noche, y él sabe que a veces a esa hora ya no se come helado, pero él sin embargo me lo pide. Porque hay esa confianza, él sabe que quizá en cualquier momento sí se lo voy a dar, porque a veces comemos helado en la noche. Pero el hecho de que él sepa que le puede hacer daño no quiere decir de que no lo pida. Él lo pide porque él sabe que puede obtener algo de mí. Cuando usted ora, si quiere tener una oración eficaz, tenga fe. Pídalo con fe. No dude en su corazón. Pero si usted viene a Dios y dice, es que saber si lo que voy a pedir Dios me lo va a dar, ahí ya dudó, ya botó todo lo que tenía. Pero eso dice que el hombre o la mujer que no tiene fe es semejante a una ola del mar que es arrastrada de aquí para allá, o sea, no es estable. La ola del mar no es estable. Si usted ve, se levanta y cae, porque no hay una estabilidad. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, no piense que el tal va a recibir algo del Señor. Cuando somos inestables en Dios, no vamos a obtener lo que queremos. Entonces, esa puede ser también una de las razones por las cuales nuestra oración no es eficaz, porque no somos estables, no somos constantes. Hoy quizá le pedimos a Dios, ¿qué le voy a decir? Señor, por favor, provee para un carro, y mañana estoy pensando, ay no, Señor, mejor todavía no, porque no sé si lo voy a poder mantener. Ay no, Señor, todavía no, mejor porque no tengo dónde guardarlo. Ahí hay un doble ánimo. Cuando eso es lo mismo del espíritu pusilánime, de que hoy dice sí y mañana no. Hermanos, el miércoles tenemos vigilia, eso sí es cierto, tenemos vigilia. Y usted hoy está así, yo voy a venir, y el día miércoles ni se aparece. ¿Qué hay ahí? Doble ánimo. Que vemos una inestabilidad en los caminos, en sus decisiones. Y dice la palabra de Dios que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque en esta versión dice para que no caigamos en maldición. Porque tenemos que ser estables, y la fe, hermanos, es estable. La fe no es variable. La fe no es como la ola del mar. No, la fe es estable, la fe es sí y es sí. Esa es la fe. Entonces, nuestra oración, amados hermanos, debe de hacerse en fe para que podamos ver un resultado agradable. Ahí mismo en el verso de Santiago capítulo 5, versículo 15, les voy a leer lo que dice, ya lo leímos, pero vamos a volver a leer. Dice, y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Pero dice que la oración de fe es la que obra cuando nosotros oramos en fe. Usted tiene que ir reconociendo su vida, cómo hay, qué tanta fe hay en nosotros cuando oramos al Señor. La oración de fe, hermanos, no es la oración del auxilio. La oración de fe no es la oración del bombero, en el cual usted corre, ya, Señor, en el nombre de Jesús, por favor, ayúdame con esto, Señor, ya no aguanto, no puedo, ¿qué voy a hacer? Esa parece más la oración del desespero. La oración de fe es aquella que cuando uno ora está creyendo que va a recibir lo que está pidiendo. La oración de fe no es aquella que, bueno, igual voy a orar y si Dios quiere me lo va a dar y si no, no. Esa no es fe. Porque entonces usted no está seguro de que Dios puede hacer las cosas. Cuando nosotros decimos, es que no sé si Dios me lo va a dar o no, ahí no hay fe. Ahí hay duda. Y ahora usted ya sabe que el que duda no va a recibir nada.
Número 2, la oración eficaz tiene los motivos correctos. Y ahí es donde muchos fallamos a veces. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastarlo en vuestros placeres. Esta es la Reina Valera revisada, entonces cambia un poquito el texto, pero nos lleva a lo mismo. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Cuando tenemos los motivos incorrectos no vamos a recibir lo que queremos, porque dice aquí pedimos, o sea, ustedes oran, le piden a Dios, pero piden mal, porque están pidiendo para sus deleites y sus placeres, y Dios no va a conceder eso a nuestras vidas, porque Él sabe que un deleite y un placer va a dañar nuestra vida, nos va a alejar de Él. Si usted le pide algo a Dios, que no sea para deleitarse en su carne y en sus placeres, porque todo lo que deleita nuestra carne nos aleja de Dios, porque nos aleja más de lo que es espiritual y nos acerca más a lo que es carnal. Entonces, ¿qué es lo que dice Santiago? Que los motivos incorrectos son obstáculos en nuestra oración. Cuando hay un motivo incorrecto, descalifica nuestra oración. Usted puede estar orando con fe, pero no está orando correctamente por lo que está pidiendo, entonces no va a recibir nada. O sea, los motivos tienen que ser también correctos para que nuestra oración sea eficaz. Usted le va a pedir, como un ejemplo, va a tener un negocio, ay Señor, trae más clientes, pero si esos clientes lo van a alejar de la presencia de Dios porque se va a ocupar mucho en el trabajo, ahí hay algo incorrecto. Algo decía la palabra del Señor, nos habla y nos dice a veces, no, Señor, no me des tanto porque me voy a olvidar de ti, pero tampoco me des poco porque voy a vivir quejándome. Dame lo que yo necesito. Nuestra oración debe ser: Señor, trae los clientes que yo necesito, porque Dios nos va a dar lo que necesitamos. Pero cuando usted pide aquello que no necesita, ¿será que Dios le va a dar lo que usted no necesita? Hay cosas que nuestros hijos nos piden y no se los damos. ¿Por qué? ¿Es porque no se nos da la gana? No. Es porque a veces vemos que no lo necesitan realmente. Y ellos lo quieren, pero no lo necesitan. Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Pero a veces pedimos de manera incorrecta. Y no pedimos conforme a lo que Él quiere para nosotros. Bueno, ese es otro punto más. Luego, está también esa oración, pero vamos antes a ver la oración eficaz. Viene de labios justos, de una boca limpia. Ahí mismo en Santiago 5:16 dice, nosotros lo leímos en la parte 2 de ahí del verso 16, dice: la ferviente oración del justo. La oración del justo. Cuando queremos tener una oración eficaz, nuestra boca tiene que ser justa. Dios nos escucha, amados hermanos, pero ¿será que Dios nos escucha por nuestra justicia? No, Dios nos escucha por la justicia de Cristo, porque Cristo nos justificó. Entonces Él en su justificación nos justifica a nosotros y nos presentamos, ¿qué dice la palabra de Dios? Justos ante el Padre, aunque el único justo es Cristo. Pero por la justicia de Él es que Dios nos escucha. Que Dios nos escucha, usted no crea que es que hoy sí Dios me va a escuchar porque hice bien durante todo el día. Y hoy que hice mal, Dios no me va a escuchar. Dios lo va a escuchar no por las obras que usted hace para justificarse, sino porque Cristo lo justificó. Es muy diferente a tener una vida justa, a ser justificados. Es muy diferente. Pero sí necesitamos tener una vida justa para que Dios escuche nuestras oraciones. Yo no le voy a decir, mire hermano, como Jesús ya lo justificó, viva como usted quiera.
viva en pecado, viva en desobediencia, viva en rebeldía, igual como Jesús lo justificó, Dios lo va a escuchar. Eso es una mentira. Tampoco funciona así. El Salmo 66, 18, se lo quiero leer. Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el Señor que no me habría escuchado. ¿Qué nos dice? Si yo vivo mal, si yo hubiese vivido mal, si yo hubiera tenido una vida de pecado desordenada, Dios no me hubiera escuchado. Entonces, ¿qué es necesario? Tener una vida justa para que nuestra oración sea eficaz. Dios nos va a escuchar, pero no nos va a dar lo que queremos cuando vivimos mal delante de Él. Porque Dios no es sordo. Yo eso siempre lo he dicho, ¿va? Dios no es sordo. Dios nos escucha. Él sabe y conoce lo que hay en nuestro corazón y cuando hablamos con Él. Pero ¿qué pide la oración eficaz? ¿Qué nos dice Santiago aquí? Una vida justa. Viva bien delante de Dios. Compórtese como un hijo de Dios. Viva como un creyente. Esfuércese por ser un creyente. Amén. Algo también decía Sofía en la mañana y me dejó también mucho eso en la mente, porque ella decía: cuando adoramos en espíritu y en verdad, muchas veces el enemigo viene a atacar nuestra mente y a veces adoramos pensando en un montón de cosas. Nuestra mente a veces viene turbada, pero sin embargo no dejamos de adorar. Porque ¿qué ve Dios? El esfuerzo que usted está poniendo. Pero si usted está orando y está: ay no, ya me aburrí, mejor me levanto y me voy. No hay una verdadera entrega. Tenemos que deleitarnos en lo que hacemos para el Señor. A pesar de los dardos y los bombardeos que vengan a nuestra mente, tenemos que estar ahí presentes. Y es que la oración, amados hermanos, también es una lucha que el creyente tiene. No crea que cuando usted viene a la presencia de Dios y dobla sus rodillas, todo a su alrededor está en paz. No, cuando usted viene a la presencia de Dios y dobla sus rodillas, hay una batalla. Porque los demonios, los espíritus inmundos no quieren que usted ore. El diablo no quiere que usted ore. El diablo no quiere que usted se acerque a la presencia de Dios. Entonces viene a afectarle de mil maneras con tal de que usted no ore. Tal vez usted va a orar y de repente, solo voy a ver esto y sigo orando. De repente usted va a orar y algo se atraviesa por ahí o algo hay que hacer. No crea que es porque son casualidades. No, el enemigo no quiere que usted y yo oremos, porque sabe que la oración hace la diferencia, porque la oración lo acerca más a Dios. La oración transforma nuestra vida. Recuérdese que la oración es un arma poderosa. Amén. ¿Para qué dice la palabra de Dios? Para destruir. O sea, es un arma que destruye. La oración destruye. Y si no nos acercamos en oración, no estamos destruyendo nada. Pero ¿qué debemos de tener entonces en nuestra vida? Una vida justa para ser escuchados. Por eso dice el salmista: si yo no hubiera vivido bien, Dios no me hubiera escuchado. ¿Se recuerdan de la historia de Segunda de Reyes 22 sobre Ezequías? Cuando le visita el profeta y le dice: ordena tu casa porque vas a morir. ¡Qué duro! Que alguien venga de parte de Dios y nos diga: mira, ordena tu casa porque te vas a morir. Ay, en estos tiempos quizá ya nadie lo creería, pero fue real. ¿Y qué hizo él? ¿Qué dice la palabra que hizo Ezequías? Dice que él se volteó hacia la pared cuando escuchó eso y oró a Dios. Oró a Dios y le dijo, yo solo lo estoy parafraseando: Jehová, yo he tenido una vida recta delante de ti. Yo he sido obediente, yo he hecho el bien. Perdóname. Él se arrepintió, pero ¿sabe qué tenía Ezequías? Tenía una vida justa. Él vino y le dijo: Señor, por favor dame más vida. Yo he vivido bien, yo sé, tengo errores, tengo faltas, pero yo lucho todos los días. ¿Y qué dice? Que antes de que saliera el profeta, Dios le habló y le dijo: espérate. Ve y dile que yo escuché su oración y le voy a añadir. ¿Cuántos años le añadió Dios todavía? 15.
15 años le añadió. Pero él tuvo una oración, miren hermanos, él solo escuchó la palabra y dice que se volteó a la pared y le dijo: Señor, yo he vivido rectamente ante ti, Señor, yo tengo una vida justa, perdóname. Entonces ahí reconoció y dijo: yo he vivido bien, pero tengo una vida o una casa, una familia desordenada, pero dame más tiempo. Él ahí no dijo: Señor, no me mates. Él dijo: dame. O sea, Dios le dio más tiempo, porque al final pues ya sabemos que nosotros no somos eternos, un día vamos a morir. Pero que no sea por desobedientes, que no sea anticipada nuestra muerte porque no cumplimos la voluntad de Dios. Porque hay algo que es cierto, hay creyentes que no van a cambiar. O sea, hay creyentes que pecan, pero no se van a arrepentir, y Dios ya conoce los corazones. Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia que el árbol que no daba fruto es cortado, porque no sirve para nada. Entonces viene Jehová y dice: escucha la oración. Una oración eficaz es una oración que sale de labios justos, de alguien que tiene una vida justa delante de Dios. No les estoy diciendo una vida perfecta, les estoy diciendo una vida justa, que sabe cómo vivir y cómo debe de vivir como hijo de Dios aquí en la tierra. Mi motivación, amados hermanos, al buscar a Dios debe de ser con tal de agradarle, no una oración mezquina. ¿Sabe cuál es una oración mezquina? Es aquella que usted busca a Dios, pero no lo busca para estar con Él, lo busca porque quiere que haga algo por usted. Mi motivación para buscar a Dios, hermanos, debe ser de buscar una vida justa antes de recibir lo que yo quiero. Y no solo es de recibir y recibir, ¿verdad? Cuando yo me acerco a Dios, yo tengo que saber que para orar a Él yo debo de tener una vida justa. Entonces, mi motivación para ello es tener una vida justa. Señor, yo quiero acercarme a ti con libertad. Entonces, yo voy a tener una vida justa. Cuando usted vive una vida recta delante de Dios y cuando ora, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Confiados. Sabemos que cuando Dios nos escuche no va a decir: oh, ya viene esta otra vez, ¿va? Como a veces decía un hermano: cada vez que usted ora se oyen todas las vacas y todo el bullero que tiene alrededor. ¿De qué? De todos sus pecados, de toda la vida mala que vive. Más que su oración se escucha todo lo demás. No, cuando nosotros vivimos una vida justa y usted viene a la presencia de Dios, Él sabe quién es usted. Porque es cierto, usted conoce a Dios. Todos aquí conocemos quién es Dios, pero Dios lo conoce a usted. Dios sabe quién es usted. Así porque Dios me formó desde el vientre de mi madre y Él hizo todo de mí. A veces Dios no nos conoce porque no nos acercamos a Él. El orgullo nos aleja de Él. Dice que el orgulloso Dios lo ve de lejos. ¿Y será que a alguien de lejos usted lo conoce como a alguien de cerca? No lo conocemos igual. ¿Qué tenemos que procurar en la oración? Que Él nos conozca, que Él sepa lo que hay en mi corazón. Porque Él lo que anhela de usted y de mí a través de la oración eficaz es tener una relación con nosotros y nosotros con Él. La oración eficaz es aquella que usted busca con tal de estar con Él, de acercarse a Él, de encontrarse con Él a través de la oración. Nosotros no debemos de buscar nuestra motivación al orar, hermanos, no debe de ser: yo voy a orar porque quiero recibir esto. ¿Sabe por qué? Porque es Dios quien decide cómo y cuándo le va a contestar. Es Él, no es usted. Tampoco podemos condicionar a Dios y decirle: Dios, yo te doy 5 días para que me respondas con esto. Señor, yo te doy 1 año para esto. No. ¿Quiénes somos nosotros para condicionar a Dios? Si Él es el que decide cómo y cuándo va a contestarnos, la decisión es de Él, no de nosotros.
Si Él desea, nos contesta hoy mismo, como lo hizo con Ezequías, o no nos contesta al instante. Quizá pasan años y usted va a seguir orando y la oración todavía no va a ser contestada. ¿Sabe cuál es el cuarto punto? Y esto es como que el cierre del anillo de la oración eficaz. Es que la oración eficaz pide a Dios: hágase tu voluntad. Amén. Y así es como nuestra oración se vuelve eficaz. Cuando nosotros decimos: Señor, yo quiero esto, lo otro, te pido esto, te pido lo otro, pero que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, créame, hermano, que sí o sí vamos a recibir lo que queremos, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Sí, aún miren, hermanos, el hombre más justo sobre la tierra oró y le pidió a Dios: hágase tu voluntad y no la mía. ¿Quién fue ese hombre? Jesús. Jesús, antes de ir a la cruz, en su oración le dijo: si puedes pasar esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Un hombre justo. Nosotros no pedimos eso. Nosotros decimos: Señor, yo quiero esto y quiero esto y quiero esto, y nos sentimos convencidos que es lo mejor, pero no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque somos llevados por nuestras emociones y nuestros sentimientos terrenos. Pedimos un montón de cosas, ¿no? Por eso dice aquí: pedís, pero pedís mal. ¿Por qué no pedimos conforme a la voluntad de Dios? ¿Será que Dios nos va a entregar algo que es para el deleite carnal? Algo que nos va a alejar de Él. ¿Dios nos lo va a dar? No nos lo va a dar. Quiero leerles primera de Juan 5:14. Dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye, Él nos escucha cuando pedimos conforme a su voluntad. Leímos también un texto donde dice que si no tenemos sabiduría, se la pidamos a Dios. Porque a veces también pedimos y hacemos una oración sin sabiduría. Entonces, ¿cómo Dios va a escucharnos cuando nosotros no actuamos con sabiduría? Cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, entonces dice: Dios nos va a responder conforme a su voluntad. Y su voluntad es en la oración que usted hace decirle no, pues esa fue la voluntad de Dios. Si en la voluntad de Dios fue decirle sí, ahí está la voluntad de Dios. Y si en la voluntad de Dios en la oración es todavía no, pues hay que esperar entonces. Cuando usted y yo aceptamos la voluntad de Dios, nuestra oración va a ser eficaz. Usted no se va a sentir defraudado. Ay, yo oro y sigo orando y Dios no me responde. Es una oración así que desesperados. Pero cuando usted ora y está seguro que Dios le escuchó, tiene esa fe de que lo que usted está pidiendo es conforme a la voluntad de Dios, que dice aquí que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Ahora usted sabe por qué a veces nuestras oraciones no son escuchadas. Y leímos ahí mismo en Santiago que antes de orar, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Porque muchas veces nuestra oración no es contestada porque en nuestro corazón hay resentimientos, porque en nuestro corazón hay falta de perdón, porque no perdonamos a fulano, a sutana, no perdonamos. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso se vuelve un estorbo en la oración. Entonces nuestra oración no es eficaz. Amén. La oración eficaz trae resultados. Y por eso es que vimos estos 4 puntos. Vimos esos 4 puntos para que usted, cuando ore ahora,
haya un resultado en su oración. Usted reciba lo que está pidiendo y usted sepa cómo orar. O sea, también orar no nada más es de, bueno, me pongo a hablar y hablar en un montón de cosas, no. La oración tiene un orden. La oración también debe de saberse hacer para que nosotros podamos recibir lo que queremos y esa oración se vuelva eficaz. Amén. Santiago, ahí mismo donde estábamos, nos habla acerca del resultado de la oración. En el capítulo 5, versículo 17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esto está en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Pero Santiago lo vuelve a usar. ¿Qué nos está enseñando Santiago a través de este texto al recordarnos a Elías? Nos está diciendo que la oración eficaz tiene una respuesta. Amén. Nos relata ello y nos enseña que para Dios, amados hermanos, no hay nada imposible. Cuando Santiago dice, ¿se recuerdan de Elías que oró y se detuvo la lluvia y volvió a orar y cayó la lluvia? Santiago nos está diciendo, cuando oramos pueden pasar cosas extraordinarias, porque le estamos orando a aquel que todo lo puede. Elías oró, pero ¿quién hizo que no dejara de llover? ¿Será que fue Elías? Fue Dios. Él es poderoso. ¿Qué nos está enseñando entonces la oración eficaz? Que podemos tener resultados porque nos acercamos a un Dios poderoso, a un Dios que todo lo puede. Usted y yo podemos venir a su presencia y saber que vamos a ser escuchados porque estamos actuando como Él quiere y porque estamos pidiéndole a un Dios que todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Él todo lo puede. ¿Me entienden? De parte de Él, Él todo lo puede. Ahora veámonos nosotros. Porque no es que Dios no nos escuche o Dios no nos responda, sino es cómo nosotros estamos y cómo nosotros nos presentamos delante del Señor. En resumen, a través de la oración eficaz, hermanas y hermanos, nuestra oración se va a volver eficaz cuando nosotros oremos con sabiduría, cuando nosotros oremos con fe, cuando nosotros oremos con una vida justa delante de Dios, cuando nosotros oremos pidiéndole a Él su voluntad. Y si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, pídale a Él la sabiduría. Dice la Biblia que Él nos da sin reproche alguno. Él nos da por poquitos. Él nos va a ayudar a orar. Él nos va a ayudar a cómo poder dirigirnos a Él, de qué manera poder pedirle. Y Dios nos va a dar la sabiduría y Él nos va a decir, lo que estás pidiendo eso no está bien para ti. O sea, no es bueno para ti. Entonces vamos a entender y decir, no, sí Señor, yo estoy pidiendo mal. Esto me va a dañar, esto me va a alejar. Esto me va a causar cierta separación de ti, de los demás, o no sé. Dios nos va a traer sabiduría para que oremos bien. Entonces nuestra oración no va a ser una oración perdida o un tiempo perdido, sino va a ser eficaz. Dios quiere que usted y yo oremos de manera eficaz. ¿Quiere tener una oración eficaz? Haga lo que hoy hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Ore en fe. Ore con sus motivos correctos. Tenga buenos motivos en la oración. Ore teniendo unos labios justos. Cuide su vida delante de Dios. Ore pidiéndole a Él que se haga su voluntad. Cuando usted le pide a Dios, Señor, hágase tu voluntad, le está diciendo, Señor, si tu respuesta es sí, yo te alabo. Si tu respuesta es no, yo te alabo. Porque esa es tu voluntad. Entonces yo voy a estar feliz y contento con tu respuesta. Porque es lo que tú quieres para mí.